Bien amigos, bienvenidos a esta clase de física, electricidad. Vamos a mostrar algunos circuitos cuyas características son que están formados por fuentes de tensión de corriente continua, resistencias eléctricas, instrumentos para poder medir intensidad y voltaje. Entonces vamos a compartir en pantalla y de aquí van a hacer algunas preguntas que van a ser contestadas en alguna actividad posterior. Vamos a compartir la pantalla en todo caso para poder dar a conocer nuestra simulación. Esta es una simulación de física. Vamos a indicar ahora que tenemos el siguiente caso. Una batería o fuente de corriente continua, una resistencia eléctrica, otra resistencia, y vamos a construir dos mallas utilizando algunas líneas o alambres conductores, que son estos. De esta forma, vamos a nosotros lograr obtener circuitos de corriente continua, donde vamos a también colocar un instrumento que es útil para medir la intensidad de corriente. El instrumento que nos mide intensidad de corriente es el amperímetro. Y por eso vamos a obtener el amperímetro y lo colocamos en serie, conectado a un circuito. Esta vez, de esta manera. Para hacerlo interesante, colocaremos un interruptor. Y veremos qué sucede si cerramos el circuito. El sentido que tiene la corriente en esta parte es de tal forma que tiene el sentido de movimiento de un electrón, pero existe el sentido de movimiento debido a la convención de signos, es decir, un sentido convencional, donde ahora los movimientos de la carga son de los portadores positivos. Si el circuito lo interrumpimos, como varía la intensidad de corriente a medida que incrementamos la resistencia. Pregunta 1. Ahora disminuimos la resistencia. Pero, como varía la corriente en el circuito, si incrementamos la resistencia interna de la batería. Pregunta 2. Ahora vamos a armar otro circuito para poder tener lo que llamaremos una nueva malla. Colocando otra batería. De tal forma que tengamos un circuito para poder analizar la intensidad de corriente en cada línea de conducción. Vamos a acomodar y vamos a decir que vamos a tener nosotros, en esta ocasión, una resistencia adicional en la línea central.
sucede si nosotros tenemos ahora nuestro circuito de esta manera? Donde ahora vamos a colocar una resistencia en la línea central. Por el momento el circuito está cerrado en una de las mallas. Vamos a abrirlo. Y vamos a ubicar un amperímetro en la malla del lado izquierdo. Bien, tenemos ahora 2 amperímetros que van a poder medir corrientes en cada línea de conducción que pertenecen a la malla del lado izquierdo. Y por último, vamos a colocar otro amperímetro que nos va a medir la intensidad de corriente en otra línea que pertenece a otra malla. Pero esta vez vamos a colocar nosotros una fuente de tensión en esta posición. Para ello, vamos a eliminar uno de los alambres y vamos a colocar. Bien, ahora el circuito indica en ese amperímetro una corriente igual a 0. ¿Por qué? Y ahora hay corriente. ¿Qué relación existe entre las intensidades que observamos en cada amperímetro? ¿Qué pasaría si incrementamos el voltaje en una de las fuentes de tensión? ¿Cuál es el sentido de recorrido de la malla en el lado derecho? ¿Y cuál es el sentido de corriente en su recorrido en el lado izquierdo? Si consideramos un nodo A en la parte superior y un nodo B en la parte inferior, ¿en cuál nodo tendría mayor potencial eléctrico? ¿En A o en B? Y si medimos con el voltímetro la diferencia de potencial en una de las baterías, ¿cómo varía esa diferencia de potencial en la batería o en los terminales de la batería a medida que se incrementa la resistencia interna? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ahora vamos a colocar los extremos del voltímetro en 2 puntos del alambre. Y vamos a incrementar la resistividad del material. ¿Por qué ahora el voltímetro muestra una lectura diferente de 0? Bien, amigos, son algunas preguntas que vamos a contestar en la actividad llamada foro. Espero que podamos
responder con los conceptos adecuados, con las ideas más claras. Bien, amigos, entonces gracias por este momento y nos vemos en otro momento, en otra oportunidad, para ver otro experimento y poder analizar el comportamiento de algunos circuitos cuando tengamos corriente continua. Gracias. Hasta otro momento.